Panorama de las mujeres en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Tras haber investigado la temática de mujeres durante la Primera Guerra Mundial, principalmente cómo se desarrolló su crecimiento como seres humanos frente a cómo eran observadas por la comunidad para la entrega anterior, me di cuenta de la importancia que tendría la apertura de género vivida durante esta época para el desarrollo del siguiente conflicto más grande. La Segunda Guerra Mundial fue, una vez más, un conjunto de actos traídos por la desconformidad de naciones, solo que en este caso la desconformidad venía de ciertas naciones que fueron abandonadas o culpadas después de la Primera Guerra. De ese trabajo buscó mostrar los lados que a mi parecer son fundamentales de abordar para entender la evolución de los roles y desventajas de derechos de la época. Primero, la aparición de mujeres durante el conflicto, pero al igual que los hombres, y segundo, mostrar a grandes rasgos de cómo vivieron la guerra aquellas mujeres que pertenecían al bando enemigo y la violencia sexual que para el momento estaba institucionalizada. La aparición de las mujeres en estos conflictos bélicos ya no era una sorpresa. Para inicios de 1940 se pidió a las mujeres en formar parte de la bien conocida economía de guerra. La publicidad que percibía la sociedad del sexo femenino pasó de buscar a que se quedaran en casa a que también tomaran trabajos. El cartel publicitario más conocido, la remachadora y su famosa frase "We can do it", buscaba que las mujeres entraran a las fábricas sin abandonar a sus familias, con el lema que decía "no hay nada que las mujeres no puedan hacer". Con esto vemos un cambio crucial en la sociedad y, junto con lo anterior, el enlistamiento de las mujeres en el servicio aumentó considerablemente. En países como Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña formaron parte de diferentes trabajos, como el servicio médico, posiciones en el frente, y en el caso de algunas civiles, el puesto de operadoras subterráneas que formaban parte del servicio secreto. El formar parte del conflicto, al menos por parte del bando de los aliados, ya no era una tarea exclusiva de los hombres, con un extra. Las mujeres podían desempeñar papeles que el mismo género les permitía. Hoy en día se conoce el nombre de diversas mujeres que desde sus naciones y diferentes trabajos aportaron a la guerra, desde avances para la redirección de torpedos, como lo fue en el caso de la actriz Heidi Lamar, o francotiradoras con una lista de 309 asesinatos de soldados alemanes confirmados, como fue el caso de Ludmila Pavlicek. Podemos encontrar en diferentes países, en calles importantes, monumentos, museos. En algunos casos es probable que el nombre de Vallas se haya perdido durante la guerra. Aún así, el trabajo de todas ellas, y aquellas que se quedaron en sus propios países, manteniendo la economía nacional en flujo, son una demostración de la capacidad femenina, que hasta hace unos años no había sido tomada en cuenta. Lamentablemente, a pesar de todo lo que se logró durante la guerra, sabemos que los sueldos nunca fueron equitativos y en la mayoría de los casos no llegaban a representar ni el 50% de lo que los hombres recibían. Y del mismo modo, al terminar la guerra, la posición que tomaron los hombres volvió a ser la misma, mostrando una gran oposición a que continuaran trabajando. Sin embargo, así como a finales de la Primera Guerra Mundial, al haber experimentado esta clase de independencia y liberación, abrió puertas para seguir cerrando la brecha de género. Por otro lado, tenemos un crimen cometido a las mujeres en bandos contrarios. A pesar de que recién en 2008 se reconoció la violencia sexual como un crimen de guerra, desde el año de 1998 en el Estatuto de Roma como un Corte Penal Internacional se estableció el crimen de violencia sexual, en donde se menciona explícitamente la violación y la prostitución forzada como su significado. Tomando en cuenta esto, la posición que se trata de un crimen, mencionaré algunos casos en específico de parte de los bandos que protagonizaron la guerra, ya que la lista sería amplia, debido a que durante la guerra soldados de varios países utilizaron la violación como un arma. De los casos más hablados tenemos el de las mujeres de Consuelo, las cuales recientemente solo se tenían fotos y testimonios de las víctimas que aún vivían. Siguiendo las historias de los testimonios, se sabe que durante la guerra, en específico la ocupación de Japón en China, se dieron estos lugares donde se podía encontrar mujeres de confort para los soldados japoneses, las cuales no eran más que mujeres de una edad menor a 20 años, las cuales habían sido raptadas de sus hogares o en algunos casos tomados a la fuerza, mintiéndole a las familias de que se necesitaba manos de obra en las fábricas. Con el paso de los años se buscó que Japón se responsabilizara de sus acciones como nación y aceptara la existencia de estos establecimientos, y a pesar de que se logró después de mucho tiempo, en su principio no se logró de la manera que se buscaba. Ejemplo de esto es el comentario que se hizo de la prensa el político Toru Hashimoto, cofundador del Partido Nacionalista de Restauración de Japón en el año 2013, donde dice: cuando las balas caen como gotas de lluvia o ráfagas de viento, los soldados corren el riesgo de perder sus vidas, pueden relajarse en tales circunstancias. El sistema de las mujeres de confort era necesario. Solo se logró hasta el 2007, en donde presentaron la primera disculpa formal y un acuerdo entre Corea y Japón que duró un año, en donde se dejaba este conflicto atrás entre ambas naciones. Sin embargo, el final de este tratado se debió a que Corea alegaba la falta de sinceridad y gracias a esto se movió una estatua inspirada en este acontecimiento frente a la embajada de Japón, ocasionando que el gobierno nipón se llevara a su embajador de Corea, argumentando que este hecho violentaba la Convención de Viena de 1961, ya que no protegía el edificio de una misión diplomática. Tras haber hablado de las esclavas sexuales en manos de los japoneses, no se puede dejar de lado el acto por parte de los aliados. Una vez más, vemos que el hecho de la historia se escriben los ganadores es algo clave. A diferencia de los eventos ocurridos en Japón por parte de los aliados, no hay tantas historias de terror con autores con nombre.
Muchos de ellos en Rusia son calificados como mitos o son minimizados como mentira o difamación que se hace al Ejército Rojo. Aún así, podemos encontrar pequeños detalles por parte de dos personajes, uno de ellos llamado Vladimir Hetman, el cual en su momento llevó una bitácora de lo que ocurría durante este tiempo. Y a pesar de la provisión de esta clase de escritos durante la época, la desobediencia de este personaje nos permite conocer varias historias de primera mano si es que tomamos una narración diaria como verdadera. Dentro de sus páginas, el 25 de abril, el hombre escribió una vivencia vivida en el río Spree, en donde al toparse con un grupo de mujeres alemanas, le narraron el cómo más de 20 hombres habían abusado de ellas y por eso huían de sus hogares, en donde al leerlo se puede ver el cómo las palabras de estas muchachas se quedaron en su mente, ya que la frase, tú puedes acostarte conmigo, haz lo que quieras conmigo, pero solo tú, escrita en el diario, es muy precisa para algo que uno solo recuerda. También tenemos las memorias de la novia de un aliado, las cuales se publicaron en 1959 en un diario con el título Una mujer de Berlín, en donde narra su primer encuentro con dos soldados del Ejército Rojo, quienes la violaron. También agrega su necesidad de conseguir un lobo, la cual fuera capaz de protegerlo de los demás. Cuenta el cómo empezó una relación con un oficial de Leningrado y cómo sobrellevó el asunto agregando: de ninguna manera puedo decir que me violara, lo hago por tabaco, azúcar, mantequilla, velas y carne en lata. Hasta cierto punto estoy segura. Además, mientras menos quiere de mí, más me gusta como persona. La frase esto pasó en 1959 y la frase fue publicada en el diario junto con su historia. En conclusión, tras haber investigado ambas situaciones, puedo ver un desbalance en lo que estaba pasando en el mundo. Ver cómo, por una parte, mujeres tomaban una mejor posición. Por unos años lograron tener un tipo de libertad y reconocimiento por su trabajo. Sintieron el cómo su trabajo podía mover países, siendo el punto de partida para un movimiento aún mayor con el paso del tiempo. Pero del mismo modo veo cómo este conflicto se encargó de humillar y lastimar a otro grupo de ellas. En el mundo es lamentable pensar que en esta situación no hubo un bando bueno y uno malo. Aquí de lo que se trató fue de quién ganó y quién perdió. El cómo una derrota define quiénes tienen derechos y quiénes no. El cómo el violentar en ese momento al considerado género más débil representaba poder. El pensamiento racional del momento de poder decir que se trataba de una necesidad. Al terminar esta investigación y reflexionar entre ambas partes, con tristeza puedo decir que lo que se ganó no pesa más de todo lo que se perdió durante estos años. Además de que lamentablemente se tuvo que pasar por un acontecimiento tan crudo y real en su momento para que años después se considerara como lo que es un crimen. Al final el tiempo ganó, ya que gran parte de las víctimas no estuvieron vivas para ver que se hiciera justicia. Y pasó mucho tiempo antes de que se hicieran cargo y poder decir que se recuperó un trozo de todo lo que perdió.